D4 D6, D4 D5 y caballo D2. Como dijimos, la variante Tarrasch se presenta después de estas jugadas, a lo cual las negras tendrán que responder. En este caso mi rival jugó caballo F6, que también es conocida como la variante clásica, una variante que bueno, tiene su historia, si bien C5 también tiene bastante historia. Caballo F6 es por ahí más clásica porque va con los desarrollos y principios de la apertura, que desarrollar ya una pieza y no mover tantos peones. Lo otro también tiene mucha historia, pero tal vez tiene ideas que hoy en día son más normales y no tanto en esa época. E5 es la mejor opción, como les decía. También podemos transponer, por supuesto, a variantes del cambio o tratar de defender ese peón de E4, pero no tiene sentido hacerlo. Con esta jugada estamos ganando territorio, estamos creando una amenaza sobre caballo y sobre todo un posible defensor del enroque corto. Bueno, el desarrollo clásico para las blancas es alfil de 3, pero ten en cuenta que también existe una alternativa muy dinámica y muy moderna, que es la jugada de F4, tras lo cual después de C5 las blancas pueden jugar bueno, primero peón C3 armando una fuerte cadena de peones y después de caballo C6, por ejemplo, la jugada caballo acá. Es un movimiento raro porque mueve varias veces la misma pieza, no parece desarrollar, pero a cambio las blancas tienen un centro muy fuerte de peones, lo cual sabemos que es importante para darle característica a la posición central. Si la posición es abierta, entonces el rey deberá enrocar lo antes posible para estar más seguro. Si la posición es cerrada, entonces podemos maniobrar con piezas, gastar algunos tiempos de más y mantenernos bastante bien. Por supuesto, se los dejo ahí para que ustedes investiguen y cualquier duda, consulta, ya saben, pueden preguntar a través de los canales que tenemos de comunicación. Bien, alfil de 3, que es la variante clásica o más normal, desarrollando ya una pieza. Ahí peón C5. Claramente acá tenemos que tener cuidado, como había mencionado, de la jugada C4, que si hacemos una jugada como dama de 2 rápido, caballo de 2 rápido, no va a quedar encerrado, entonces no queremos perder una pieza tan rápido. C3. Con esto casi le diría que cada vez que las negras jueguen su peón a C5 para atacarnos D4, automáticamente la jugada C3 se va a dar para defender y reforzar el centro. Entonces por ahí no es una regla estratégica ni nada, pero si no avanzan el peón C, recordar avanzar el peón C para fortalecer esa cadena y mantener la ventaja de espacio, que es una de las ventajas que tiene el blanco. Caballo C6, generando aún más presión por el lado de las negras al centro blanco. Y ahora la defensa aquí con caballo 2. Este desarrollo de caballo es muy normal en este tipo de variantes, algo más cerrado, porque la idea de este caballo es venir a F3 y este probablemente venga a la casilla F4. Entonces en estas dos casillas van a estar muy bien y dentro de lo que conocemos como el centro ampliado en la estrategia. El centro es fundamental y el centro ampliado, que es el centro un poco más grande, es también muy importante, sobre todo para piezas de corto alcance como son los caballos, que van más en la lucha cuerpo a cuerpo. Peón por peón, peón por acá, bueno, no tienen que tener dudas, hay que tomar de peón, menos que hagan algún gambito o algo, pero hay que tomar de peón, casi siempre es tomar de peón ahí, forma automática. Y F6, ya las blancas tienen que tomar decisiones importantes en cuanto a su estructura de peones. Como veíamos, una formación que se daba era la cadena de peones, que indica generalmente el sector por donde atacamos, que en este caso sería el flanco de rey. Para las negras el flanco de dama, pero quieren destruir el centro que tenemos y que hemos logrado
ganando un poco de territorio con el peón D, con el peón de E5 en este caso, y con el peón D haciendo que este alfil, que es el alfil francés, quede atrapado igual que una de sus piezas que no están muy activas. Eso ya nos da una pequeña ventaja desde el inicio. Por supuesto que esta defensa se juega así también, no es que no se puede jugar, se puede jugar, pero con blancas tendremos un juego bastante cómodo, creo yo. Por lo menos en mi caso me gusta bastante la posición de las blancas, y como le digo, jugar contra la defensa francesa siempre es un desafío. Es una defensa muy fuerte y bueno, esta variante no digo que me resulta fácil, pero es la que mejor puedo encontrar para mi estilo de juego también. Eso es importante, cada uno tiene su estilo o debe buscarlo para encontrar qué apertura se adapte de mejor manera. Peón por peón, hay que tomar acá. ¿Podemos elegir no tomar? Podríamos elegir no tomar, pero eso llevaría a abrir bastante la posición. Una vez que tomamos, se pasa nuevamente a una pequeña transformación de la posición, que tiene que ver con nuevas estructuras de peones. Como vemos, la estructura de peones negro es algo débil porque son 3 islas de 2 peones, mientras que las blancas tienen una estructura de 3 peones muy buena, que es el flanco de rey. Un peón que está débil, pero también es un peón fuerte. ¿Sí? Ahí podemos poner en verde, controlando una casilla sumamente importante y clave para la estrategia del blanco. Y control también, un peón que para 2, por lo tanto es un peón muy fuerte, pero necesitamos defenderlo con piezas, ese es el problema. Luego en el flanco de dama está bastante equilibrado todo. Este tipo de juego le va a dar cierta dinámica a las negras a través de sus columnas C y su columna F, que es donde buscarán tener contrajuego, y sobre todo han logrado la posibilidad de desarrollar su alfil por D6 en busca de control de la casilla 5. Después tendrán que resolver el tema del otro alfil, pero mientras tanto nosotros con blancas podemos seguir desarrollando de forma tranquila y bastante cómoda nuestras piezas, y eso es algo muy positivo en el ajedrez. Tener un juego cómodo, flexible, es importante, y bueno, si hay temas tácticos tenemos que ir viendo. Pueden en este caso las negras jugar de forma rápida y atacar en el centro. Bueno, de poder se puede, pero eso traería algunas complicaciones, porque aún las piezas negras no están desarrolladas. Las blancas con jugadas muy activas podrían incluso, bueno, a simple vista ganar un tiempo, ¿no? Atacando la dama. Esta tendría que retirarse. Una vez que se retire, hasta podríamos después capturar tranquilamente un juego de este tipo, ¿no? En este caso se puede dar una posición algo compleja. Tendríamos que tomar tal vez unas más, caballo por, y aquí, aunque se dé una simplificación y se cambien varias piezas, en este caso no hay problema, porque tenemos también de cara un buen final gracias a este peón aislado. Se puede dar alguna opción, por supuesto habría que ver ahí qué jugadas también más precisas podemos encontrar. Bien, si bien hay que tener cierto cuidado, esa es una posible variante que podemos plantear. Rara vez las negras van a hacer algo así, porque bueno, ya de por sí no le va a convenir. Entonces buscan un desarrollo con el alfil de 6. Abrir la posición favorece normalmente el bando mejor desarrollado en el roque. Bueno, esta es más o menos la disposición de piezas que se va a dar por ambos jugadores. Normalmente este es el tipo de desarrollo que se presenta con un caballo en F3, el alfil en esta diagonal apuntando hacia el enroque. Este alfil que puede salir por esta diagonal también. A veces el alfil vendrá a F4 para intentar cambiarse por el otro alfil. Ahora no lo puede hacer, entonces se puede emplear una maniobra, como en este caso, de alfil G5, alfil H4 y alfil G3.
o en algunos casos también las blancas pueden realizar la jugada G3 para cambiar este alfil, que es muy importante sobre todo en el control de una casilla crítica que es la casilla de 5. Entonces la estrategia ahí tiene que ver con ese control central por el lado de las blancas. Tienen que tomar algunas precauciones, pero las negras quieren jugar E5 en algún momento y liberar su juego. Todavía no es fácil porque su rey está en el centro. ¿Qué es lo que van a realizar en este momento? Bueno, alfil G5 no es una amenaza tan importante, pero bueno, facilitaría el desarrollo, y esa maniobra que he usado en alguna oportunidad es bastante buena y tiene una idea estratégica. ¿Cómo tenemos que pensar este tipo de aperturas? Una apertura a largo plazo, porque ya tenemos una ventaja estructural. Tenemos también un juego, una apertura de líneas en las columnas E y C que nos pueden dar, junto con las diagonales de los alfiles, un juego muy bueno para nuestras piezas. Ahí vemos la parte estratégica. H6, que H6 está bien, evita la jugada G5, pero eso nos va a dar también la posibilidad de ya algunos huecos o debilidades o puntos de contacto en lo que tiene que ver un posible enroque corto. ¿Por qué digo posible enroque corto? Porque en algunos casos las negras han intentado también un enroque largo, pero el enroque largo llevaría bastante tiempo y prefieren casi siempre enrocar corto y después buscar las complicaciones contraatacando el centro. Caballo G3 en este caso, para empezar a movilizar y hacer un traslado o rotación de las piezas hacia el flanco de rey, lugar donde vamos a estar atacando junto con el centro. Enroque corto, y ahora tenemos que resolver un tema importante, que es el desarrollo de las piezas del flanco de dama, principalmente en este caso un marcón amarillo, la torre, porque es tal vez la que esté no muy bien situada. Entonces el alfil en esa diagonal le está ejerciendo algo de presión, pero la torre es importante ponerla en acción. ¿Cuál es la idea acá? Entonces en este caso tratar de activar esa torre, como vimos en la primera clase también, un ejemplo que se dio. En este caso va a ocurrir algo parecido, esa idea que se va a tomar para emplearla. A3 primero, como hay un control de las blancas, evitan también un salto de caballo para venir a molestar a este alfil. Pero también la idea es otra, torre de 8, B4. ¿Qué otra ventaja podemos ver por el lado de las blancas? Es una ventaja de espacio también en el sector del flanco de dama. Esto habla de una apertura que puede jugar en todo el territorio del tablero, tanto en el centro, en el flanco de rey, como en el flanco de dama. Claramente ya la estrategia está algo definida, que es el ataque por el flanco de rey debido al traslado de nuestras piezas. Ahora podríamos cambiar, ¿por qué no?, de flanco. Una táctica simple, pero hay que tener presente siempre, es esta jugada, ¿no? Caballo por, que una de las ideas es ver algunos temas tácticos también que se dan con frecuencia, que es claro, caballo por no se puede, por caballo por, dama por, y está el descubierto acá de alfil, ¿no? Alfil jaque y nos estamos comiendo la dama. Entonces es un tema que táctico importante, porque no tanto en sí ya que crea una amenaza, sino más bien nos sirve para nuestra estrategia, que es mantener fuertemente un peón ahí bien centralizado, ¿sí? Sobre todo mantener ese peón en D4 sin tener que defenderlo con tantas piezas. Ahí, peón a 6, evitando en parte porque B4 no solamente que gana territorio, amenaza. B5 y atacar el caballo. ¿Por qué este ataque es importante? Porque tiene el caballo una relación con la casilla crítica que dijimos. Entonces parte de nuestra estrategia tiene que estar basada en evitar esta jugada de las negras, que es el avance de 5 para que el centro se dinamite, explote. Tenemos que mantener ese control para que no tengan tanto contrajuego.
Bien, eso es importante. Si lo hacen las negras, que pueden hacerlo por supuesto, tenemos que buscar el contrajuego en el otro peón que va a quedar aislado. Por eso tienen que buscar una oportunidad. Bueno, torre 2 es una jugada que me gustó bastante, cuya idea hablamos un poco en la primera clase, que es pasar la torre sin necesidad de mover, en este caso, el alfil. Es una idea que ya había visto en alguna oportunidad, me gustó bastante y que había utilizado antes para pasar las torres. Recordemos que las torres no solamente trabajan de forma vertical, sino que horizontal también, porque al ser un territorio nos vamos moviendo, aunque tengamos que agarrar una ruta, podemos ir por otra y también llegar a destino o hacer un pequeño desvío. Eso es importante también. Caballo F8, la idea está clara. Bueno, primero llevar a un defensor. Acá vemos también la fuerza del oponente, que claramente defiende con su caballo, que estaría igual o aún mejor que en F6. De todas maneras, uno de los pequeños detalles que tiene las negras o como problemas es la dama en F6, que no está muy bien ubicada porque no resulta una amenaza para el blanco y está bastante expuesta. Entonces es como que esa pieza no está cómoda en ese lugar. En cambio, caballo en F8 de igual manera ahí defiende puntos que son vitales e importantes, y atentos a la maniobra que van a hacer las negras, que es muy buena, dicho sea de paso. Bueno, el plan: utilizar las columnas abiertas, así es como se movilizan las piezas, las torres, o como es parte de la estrategia. No es que sea una idea mía, sino que la he tomado de otros ejemplos en el análisis de partidas y lo he podido aplicar en esta partida y realmente me sirvió bastante. El juego todavía está parejo, pero podemos ver una diferencia de espacio y movilidad de las piezas blancas, que es una ventaja. En el juego práctico es una ventaja. Por ahí en el análisis concreto y detallado y con máquinas se podría decir que la posición está igualada, ¿sí? Pero en el juego práctico esto es jugar con comodidad, es una ventaja. Vemos cómo las negras también completan su desarrollo conectando las torres y esta maniobra que les decía del alfil, que es muy buena para activar sus piezas. Ahí vemos realmente la fuerza del oponente también, que es un maestro internacional, donde claramente va a mejorar o intentar mejorar todas sus piezas. Bueno, esta otra idea que vamos a aplicar con blancas muestra también la ubicación de las piezas y cómo ir progresando de a poco. Alfil B1, un poco para alejarlo del alfil, que no quede expuesto a cualquier ataque, y otra es para luego crear la jugada de dama D3. Torre F1 primero, generando presión a través de la columna abierta, controlando casillas importantes como E5 y ejerciendo presión en el peón, pero sobre todo controlando el avance, utilizando también la columna abierta. Torre C8, buscando actividad en la otra columna abierta, por supuesto. Y ahora llegamos a este punto. Bueno, yo creo que esta posición, por lo menos lo que entiendo, es una posición ideal para las blancas. Para las negras también han conseguido un buen juego, pero para jugar con blancas y más contra un rival tan fuerte es una posición ideal, porque todas nuestras piezas están en acción, tenemos un plan claro, tenemos objetivos concretos como es el peón de E6 y el flanco de rey. Entonces tenemos que seguir buscando la forma de progresar. Perfecto, hasta aquí todo está muy bien. La apertura se desarrolló de la mejor manera. ¿Cómo seguirían ustedes? A ver, así no hablo tanto. ¿Cuál es el plan estratégico? Y luego vamos a ver también algunos temas tácticos, aprovechando las debilidades del flanco de rey.
cuál es el plan y cómo se van a movilizar las piezas. Las negras están sólidas y fuertes, pero tienen algunos problemas de espacio. Caballo, bueno, caballo de 5 sería, ¿no? En este caso, caballo de 5, bueno, muy bien. Primera idea, bloquear en este caso la posibilidad de ruptura para que no se abra el juego y ya definir el centro dejándolo cerrado para pasar a un ataque sobre el flanco de rey. Claramente esa es una de las ideas de los planes. Caballo de 7, las negras evitan ninguna simplificación. Caballo G4 buscando actividad, tal vez arriesgando un poco o no, pero tenemos que empezar a crear amenazas. Tenemos un punto concreto que ya dijimos, el peón de H6 y el peón de E6 son dos puntos que nos dan contacto. ¿Qué significa eso? Que son lugares donde podemos romper, abrir líneas, y si logramos eliminarlo, nuestras piezas puedan avanzar o destruir parte de la resistencia de las negras. Dama H4. Bueno, una jugada que está jugando con piezas, amenazando ahí el caballo. Podría volver con el caballo a E5. Es una posibilidad. Vemos ahí nuestro caballo que está en el aire. Este otro caballo está siendo atacado también por el alfil y por la dama. Por lo tanto, es una situación, podemos decir, incómoda para jugar con blancas en este momento o tomar una decisión. Pero es acá donde, como dice el famoso refrán, el que no arriesga no gana. Y a pesar de que bueno, el rival es muy fuerte y seguramente esté preparado para todas las complicaciones, tenemos que buscar el momento de avanzar. Por supuesto que va a haber riesgos, pero tenemos que asumirlo, porque es la forma de aprender y también de poder aprovechar la ventaja, porque en sí las blancas tienen una pequeña ventaja. Ahora, ¿cómo resuelven este pequeño conflicto y de qué manera siguen en la posición? A ver. Por supuesto que hay que calcular también un poco. Juegan las blancas, cómo seguimos en este momento. Ya el juego se va a empezar a complicar porque vamos a entrar en la etapa del medio juego. La apertura estuvo muy bien, creo que se ha jugado de una muy buena manera por ambas partes. Arriesguen tranquilo, total es una partida de entrenamiento para aprender. No es por puntos. No tenemos nada en juego ahora. En el momento de jugar las partidas sí tenemos de nuevo digamos, si bien perder es parte del aprendizaje, nadie quiere perder, ¿no? Siempre luchamos ahí por hacer lo mejor posible e intentar ganar. No tanto en sí por el resultado, sino por hacer lo mejor posible y que funcione. Bueno, torno por E6, entre las jugadas que tenemos que calcular es dama por G4 y caballo por E6, ¿no? No hay obligación aún de comer. En E6 se podría comer el caballo primero o se podría comer la torre. Es una posibilidad, por supuesto. Caballo A5, bueno, caballo A5 volveríamos a la posición anterior también un poco, ¿no? Retomaríamos
otra vez el momento. Bueno, en este caso fue un momento de arriesgar un poco y jugar H3, que es una jugada, por lo menos me pareció muy interesante, y pensando también desde el punto de vista estratégico en la importancia que tiene este alfil para las casillas de color oscuro. También el alfil de blancas, el alfil francés, que suele ser malo, observen cómo se ha ubicado en un lugar estratégico y con diagonales muy buenas, que se puede sumar y a su vez defiende y abarca dos flancos. Pero el alfil de casillas negras es sumamente importante para un control de la casilla 5, que es clave. En este caso, bueno, vino alfil B5, si alfil por caballo hubiera venido, en este caso, peón por, dama por, y ahora sí está muy interesante la posibilidad del sacrificio, que de todas maneras hay que calcularlo. Y bueno, ya acá vemos cómo todas las piezas blancas, en este caso, estarían ya las fuerzas que tenemos en la zona de ese flanco, y la dama que también se podría sumar en cualquier momento. Pero la actividad que han generado las piezas negras también es de tener en cuenta, ¿no? No solamente jugamos nosotros, sino que nuestro oponente está jugando ahí. Claro, sí, el tema es que no, caballo E5, alfil por caballo creo que no se daría en ese caso. Puede que vuelva la dama F6, entonces se mantiene las posibilidades como en la posición anterior. Pero sí, si entregar alfil por caballo sería una buena idea. En este caso juega alfil B5 manteniendo pieza y creando alguna amenaza. Entonces, ahora que juegan las blancas, como seguimos acá. Vemos ahí que las negras están empezando a progresar también y buscando actividad. A ver cómo seguimos avanzando con blancas. Por ahí, en caso de los que han participado del curso de ataque, hemos visto diferentes ataques directos. En este caso es un ataque bastante directo. A ver si hacemos un ataque progresivo, revolucionario. Claramente son temas que comparte la estrategia, sobre todo la estrategia de ataque. ¿Qué tipo de ataque podemos utilizar acá? O transformar ese ataque en algo más tangible, más concreto. Cómo avanzamos, cómo progresamos en este caso. Es una posición que podemos llamar una posición crítica, porque es una posición para definir qué va a ocurrir. Les digo, arriesguen tranquilo, la idea es ir comentando, debatiendo, más allá de que podemos hallar respuestas o no. Torre por E6, bueno, ahora sí, torre por E6 ha sido la jugada, pero es la jugada porque hay una cuestión táctica, pero es un tema táctico, a lo cual llamamos situaciones temáticas. ¿Por qué una cuestión temática? Porque es un sacrificio que tiene una compensación. ¿Cuál es la compensación? Por supuesto, todo sacrificio lleva un riesgo, pero ya el sacrificio de vamos a hacerlo acá, ¿no? Torre por lleva al punto de que la compensación ya es suficiente por el material, porque las blancas tienen todas sus fuerzas en ataque, han logrado invadir, que es uno de los puntos del ataque también importante, en campo contrario, entonces crear muchas dificultades, muchos problemas ahora para las negras, que de todas maneras
había que calcular también con bastante precisión, porque acá hay una amenaza que, por supuesto, más allá de que sea un golpe temático y que pueda ser intuitivo el sacrificio, también es importante calcular todo lo que podamos, hasta donde lleguemos. No hace falta calcular 20 jugadas, pero sí, si vemos que la situación es forzada, entonces ahí la táctica empieza a calcular jugada por jugada y hasta donde lleguemos. Porque en este caso, vieron la respuesta que había que estar alerta. Por suerte, bueno, ahí estaba bastante bien en ese momento. A pesar de que era una partida algo rápida, pude calcular también esa situación. Porque acá yo gano el caballo, más bien quedo ahora con 2 piezas por una torre, pero venía una maniobra de las negras que es torre F8. Y ahora esta amenaza, si no la anticipamos en nuestra combinación o en eso que se abrió el juego, claramente ya las negras tienen actividad por esta columna y actividad por esta, una amenaza acá que, coordinado con el alfil más la dama, realmente es muy peligroso. Es un contraataque muy bueno por parte de las negras que había que tener en cuenta. Por supuesto, en este caso lo tuve en cuenta, no calculado 100%, porque a veces no podemos calcular tanto, pero tenemos que confiar en que, bueno, si bien las negras tienen todas sus piezas activas, con blancas también tenemos las nuestras, que los alfiles apuntando a la zona del rey, también la dama que puede entrar en juego. Bueno, la dama se va a tener que entregar por torre y alfil, probablemente, porque no, si no sería mate. Eso hay que tener cuidado, no hay una forma de evitar eso. Volver con la torre puede ser una alternativa, pero ya volver con la torre perderíamos bastante fuerza en ese ataque. Tal vez sea una opción, sí. Pero acá ya claramente, bueno, todo el juego está ahí en el golpe por golpe ya, ¿no? Juegan las blancas, a ver qué hacemos ahora. Ya vimos ahí cuál es la amenaza. Quito acá un poco las flechas y los colores. Caballo por H6. Bueno, caballo por H6. Veamos qué ocurre. Interesante, ¿no? Caballo por. Vamos a la variante más concreta, que es, bueno, como es jaque, tengo que responder, ¿no? Peón por. Y ahí, ¿cómo seguiríamos? Este tipo de ataque y de destrucción de la defensa es un tema también de las combinaciones que se dan en este tipo de apertura. Por lo tanto, traten de verlo, de estudiarlo, de revisarlo y de tenerlo. Entonces, más allá de que lo van a calcular en el momento, probablemente, si ustedes ya tienen un antecedente o conocen un poco sobre este tipo de combinaciones, claramente van a tener una ventaja, porque ya lo conocen, entonces confían en que puede resultar. Bueno, este ataque no es tan fácil ahora, porque el rey en H8 encuentra como una especie de refugio, ya que, bueno, si damos jaque de alfil, en este caso rey H8, ahí estaría bastante protegido y se viene, ¿no? Y si dama G4, bueno, acá cuidado, porque ahora la diferencia material no es una ventaja, y vendría dama por, peón por, y tiene torre por alfil, que es nos ganaría material. Y bueno, acá ya las negras estaban preparadas, ¿no? Vemos que no era tan fácil, por eso es muy difícil la situación, y acá era importante ya saber de antemano que íbamos a sacrificar la dama, porque de lo contrario no podíamos entrar en este tipo de variantes, teníamos que evitarlo. En este caso, antes de a ver cómo sería esto, aquí caballo por, peón por, y
Ahora más que 4, ajá, toma ahí la dama. Claro, sí, queda el otro alfil aquí en el aire. Y bueno, no van a comer. Tal vez no los dos, pero uno no van a comer y ya hay ventaja para las negras acá. Pero bueno, vemos que hay variantes que hay que calcularlas porque hay que tomar una decisión. Lo bueno del entrenamiento y de la práctica y de conocer las posiciones que jugamos es justamente eso, poder equivocarnos en la comodidad o en la tranquilidad del entrenamiento, de la práctica, para que cuando juguemos la partida ya digamos, bueno, esto ya lo vi y bueno, este es el camino, este es la jugada. Y aparte, bueno, de calcular, ¿no? Por supuesto, la misma partida, porque a veces parece que es lo mismo y no es lo mismo. Pero si tenemos un antecedente, podemos reconocer lo que son los patrones de ataque, ideas y planes o combinaciones temáticas. En este caso, la jugada es alfil por, pero ¿por qué alfil por? Porque ya la entrega de la dama por torre y alfil era algo que se había previsto. Entonces, ¿cuál es? Además de correr el riesgo, que todo no se puede calcular, pero son 1, 2, 3, 4 piezas que van a atacar al rey casi solo, solitario. Entonces, claro, cuando las negras entran en esta combinación es porque iban a jugar torre F1, de lo contrario no le hubiera servido, pero calcular una jugada más tal vez que el oponente o una respuesta inesperada como la entrega de la dama. Recuerden que la dama tiene una fuerza de 9 puntos, torre y alfil son 8 puntos, es decir que no hay tanta diferencia. Esa es otra cosa, cuando jueguen al ataque o jueguen de forma dinámica, anímense a entregar algo de material o que esté compensado, porque a veces ni siquiera es material, sino son diferencias de piezas, diferentes piezas. La dama es muy poderosa, pero dos piezas son igual de fuertes casi. Torre F1 siguió con la variante, dama por, alfil por, y ahora de qué manera definimos ahí. A ver. A ver cómo respondemos ahora. Bien, acá torre por G7 primero, jaque, y hay que ver dónde va el rey. Bueno, en este caso jugó rey H8, pero si hubiera venido rey a F8, ¿cómo seguimos acá? A ver. Torre H7, jaque de descubierta. Me voy con el rey. Es una secuencia forzada y entonces se puede calcular. Torre C7 hubiera recuperado algo de material también con ataque de descubierta, pero acá esta variante parece estar funcionando también. A ver, calculamos ahí un poco más. Y después vemos torre C7 también. Caballo F6 jaque, lo cual única opción es rey de 8. Y acá ya se ve más claro, ¿no? Torre de 7. Vemos que 3 piezas contra el rey solo tiene que terminar el mate. También parece que hay otras variantes, ¿no? Como alfil jaque, en este caso única, y ya todas las piezas ahí sería mate también. Sin lugar a dudas, yo creo que torre C7, que bueno, ganaría o recuperaría algo de material, también tendría que funcionar. Incluso es muy probable que termine también ahí definiendo, porque en este caso sería mate en 2 otra vez, caballo jaque, rey acá, y sería mate de nuevo. La partida, bueno, se jugó rey H8, pero ya no hay salvación en este caso. Ahí torre jaque, y bueno, aquí había abandonado ya mi oponente.
porque bueno, ya se viene mate, ¿no? Tras caballo jaque, y ahí sería mate. Bueno, una linda partida, muy interesante y bastante instructiva desde el punto de vista de ataque. Esto después se lo voy a pasar. Como verán, más allá de la teoría en sí, también las ideas tener en cuenta y presente ahí para poder jugar.